Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos por delante la corrección de esta segunda semana del examen que tuvisteis ayer, día 9 de junio de 2022. Como siempre, voy a hacer la corrección. Las plantillas oficiales estarán ya la siguiente semana, pero como sé que los nervios, la ansiedad, la desesperación por saber a veces nos comen un poco, pues vamos a ir viendo cómo razono y si estás de acuerdo o no. Hay preguntas que son muy claras, directas, y otras que sí tenemos que andar razonando. Esta asignatura nos exige mucho de esto. Con algunas podemos entrar en modo tenis, así que bueno, vamos a ir por esa parte. Sí comentarte que hace 2 semanas, el examen de la primera, fui haciendo comentarios referidos a las preguntas y varias de esos comentarios te han podido valer para enfrentarte a este segundo con una idea más o menos clara. Lo digo porque ver explicaciones de exámenes es una manera maravillosa de aprender y afianzar conceptos. Te lo recomiendo de cara a futuras asignaturas, ¿sí? Bueno, pues lo dicho, nos vamos con la corrección. Como digo, es a mi juicio, hasta la semana que viene no tenemos idea, así que ahora vamos a ir viendo. A ver qué te parece a ti. Tenemos la primera aquí y nos dice Thorndike y nos habla de la ley del efecto. ¿Qué es lo que defiende Thorndike? Pues yo he indicado que la hace de casa, que las asociaciones dependen de las consecuencias de la acción. Si es verdad, dice, la contigüidad entre los estímulos, la respuesta es irrelevante. No, la respuesta lo que hacía era sellar esa asociación entre estímulo y respuesta, que es lo que Thorndike abogaba por ello, ¿no? Por eso la A no sería correcta. Después, la B dice, la fuerza de asociación estímulo-respuesta, vale, depende de los principios asociacionistas clásicos, como podría comentar Pavlov. No estaba de acuerdo con esto Thorndike, por eso está bastante seguro tenemos todo, que sería la C. Vamos con la 2. La 2 dice, en lo relativo a los mecanismos explicativos del comportamiento. Nuestro Skinner es conductista puro y duro, entonces determinista y ambientalista. Esto está también muy claro. La 1 de Thorndike estaría en el tema 1 de la teoría y también lo tenemos en el tema 4. La 2 con Skinner, el tema 1 sobre todo también, y podemos sacar igual también algo del tema 4. Así que ahí está. Vamos con la 3. Marca la opción falsa, ¿vale? A ver, la falsa. Es decir, tenemos 2 que son correctas. Bueno, sobre la renovación de la respuesta condicionada tras la extinción. Es decir, hay una adquisición de la conducta. Esa conducta que hemos adquirido la vamos a extinguir y después va a pasar a algo que hace que se vuelva a retomar esa previa, ¿sí? Entonces, nos ponemos, por ejemplo, aquí, dices, esto sería el contexto de adquisición, la E, extinción, y a ver qué va a pasar ahora. Bueno, yo he puesto que no es cierto la C. ¿Por qué? Muestra que si pasa un tiempo prudencial tras la extinción, es decir, después de la extinción, tenemos que pasa un tiempo. Tic, 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 tic. Bien. ¿Qué pasa? Dice que se recupera si volvemos al mismo contexto de la extinción. O sea, me está diciendo que una vez que ha pasado tiempo desde que he extinguido, si yo vuelvo al contexto de la extinción, me está diciendo que voy a tener la respuesta condicionada. No, si yo vuelvo al contexto de la extinción, con más motivo todavía, la conducta seguirá más extinguida. Por eso la C la considero falsa. Las otras tenemos la A, es un fenómeno que demuestra que la extinción y el olvido son fenómenos distintos, es cierto. En la extinción tenemos bien presente el estímulo condicionado, en el olvido se nos ha ido, ¿no? La B muestra que si la extinción se realiza en un contexto distinto al de la adquisición, la respuesta condicionada se recupera si se vuelve al contexto de la adquisición. Eso sí es cierto, es decir, si yo vuelvo al contexto de la adquisición, entonces sí se va a dar la respuesta condicionada.
Y podríamos extender y decir que no es necesario volver al contexto de la adquisición. Nos valdría con que fuera un contexto diferente del de la extinción. Eso también estaría correcto. Esta afirmación, respuesta condicionada, extinción y tal, tema 2. Vamos con la 4. ¿Cuál de los siguientes ejemplos se corresponde con el procedimiento del condicionamiento pavloviano del condicionamiento huella? Esta pregunta es una parejita de otra que vimos en la primera semana que nos hablaban del de demora. Y de huella es la C, es decir, si tenemos una luz que es un estímulo condicionado, tenemos el estímulo incondicionado es la comida, pues la luz deja de estar presente durante unos 5 segundos antes de que aparezca la comida. Podemos meter el pie, como digo yo, con lo cual huella, cierto. La A dice que la luz y la comida se presentan simultáneamente, entonces sería un condicionamiento simultáneo. Luego, la B nos dice que la luz continuaría presente hasta que aparece la comida e incluso continuaría. Este es el que cayó la primera semana, Entonces, ninguno, que es el de demora, ni la A ni la B, sería la C. Y este es tema 2. Bien, hasta aquí vamos bien, vamos con la 5. Marque la respuesta correcta en referencia al seguimiento del signo, entonces tema 2 también. Dice que es un fenómeno del condicionamiento pavloviano, condicionamiento clásico, y digo que es la C de casa. La respuesta condicional que se obtiene es un acercamiento o picoteo, en el caso de las palomas, del estímulo condicionado, ¿vale? El estímulo condicionado, que es ese botón que se enciende, pues la respuesta es que las palomas van a ir. ¿Por qué las demás no son correctas? Considero yo. Bueno, el seguimiento del signo ocurre con cualquier estímulo presente, no solo con el que juega el papel de estímulo condicionado. Para nada. El estímulo condicionado tiene que ser un predictor excelente. Si no, no va a tomar control de esta conducta. Por eso eliminamos la A. La B dice: se trata en realidad de un fenómeno de condicionamiento operante, ya que la obtención de la comida depende de la conducta del animal. No, es condicionamiento clásico. Es decir, la paloma no tiene ninguna necesidad de ir a acercarse o picotear la tecla iluminada, porque independientemente de que lo haga o no lo haga, va a salir el comedero. Por eso esta no es correcta. Y como digo, esto sería tema 2. Seguimos, vamos con la 6. Dice, marca la opción verdadera sobre el procedimiento de inhibición diferencial. A ver, tenemos entonces inhibición diferencial en el condicionamiento pavloviano, condicionamiento clásico. Bien, considero que es la C. Dice, para que se desarrolle la inhibición diferencial es necesario un condicionamiento excitatorio previo. De hecho, es que es la fase de adquisición inicial, es así, lo mismo que vimos también la primera semana que nos preguntaban por la inhibición condicional, la condicionada, la estándar. ¿Por qué no serían correctas las demás? Pues considero que la A dice, consiste en la presentación de ensayos entremezclados, ¿vale? De condicionamiento excitatorio, hasta aquí bien, y condicionamiento inhibitorio. Y fíjate, nos pone el estímulo condicionado excitatorio y el inhibitorio. Esto es la estándar, no la diferencial. La diferencial, la primera parte es la misma, excitatorio, ¿cierto? Y la segunda es con el inhibitorio, solo. De ahí se diferencia muy bien. Por eso esta la descarto. La B dice, el procedimiento de inhibición diferencial consiste en ensayos que mezclo de estímulo condicionado excitatorio y estímulo condicionado inhibitorio. Y claro, aquí tú puedes decir, sí, ¿cuál es la pega que yo le veo? Que me falta una información. Es decir, tendríamos, a mí lo que me falta es que es estímulo condicionado excitatorio con estímulo incondicionado, ¿sí? Y estímulo condicionado inhibitorio con no estímulo incondicionado. Me falta, yo ahí lo que le veo es que me queda cojo esto. La C, sin embargo, para que se desarrolle es necesario un condicionamiento excitatorio previo. Perfecto. Y es que me pasa eso, que la B, digo, me faltan el estímulo, me falta esa información. Sí, por eso considero que esta no sería la correcta sino la C. Siguiente, tenemos 7.
Dices, bueno, a ver ahí cómo encajamos esto. En el que esto también pista en la primera semana. Nos habla entrenamiento, estímulos en compuesto. Bueno, en compuesto. Dice, en el bloqueo, el estímulo en compuesto en la primera fase. No, en la segunda. Aquí lo tenemos, que este es el bloqueo. Entonces, como podemos ver, en la fase 1 está solamente un estímulo condicionado y en la fase 2 sí que está la combinación. Por eso descarto la A. La B dice el ensombrecimiento, segunda fase. El ensombrecimiento solo tiene una fase. ¿Nos acordamos? También lo comentamos la primera semana que nos preguntaron por el ensombrecimiento 2 fases. Y entonces ya solo nos queda la que digo yo, que es bloqueo en la segunda fase. Bien, esto es tema 3. Y la 6 sería tema 2. Vamos con la 8. Precondicionamiento sensorial. El precondicionamiento sensorial es un ejemplo de asociación dos estímulos que no tienen fuerza biológica inicial. Esto contradice un poco lo que originariamente decía Pavlov, ¿no? Que debíamos tener dos estímulos, uno con mayor fuerza biológica que otra. Se ha visto que también puede hacerse con dos que tengan la misma o en este caso ninguna. Entonces, ha indicado demuestra que el aprendizaje y la ejecución son procesos diferentes. Vale, vamos a ver por qué descartamos las otras. Dice, deja patente la necesidad de la fuerza biológica para adquirir condicionamiento. Ya estamos viendo que no, porque no tienen fuerza biológica. ¿Puede ser explicado por el modelo de Shkorla-Wagner? No, es uno de los procedimientos que no pueden explicar. Y esto sería el tema 3. Vamos con la 9. Vale, esta 9... Esta es un poco de aquella manera, ¿no? Yo creo que esto también te habrá pasado que te has dicho, vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, la inhibición diferencial. Cuando nos hablan del modelo de Shkorla y Wagner, nos hablan que sí son capaces de explicar el bloqueo, la extinción con matices y con peros, pero sí, y la inhibición condicionada, excitatorio, pero de la inhibición diferencial de manera explícita no nos dicen nada. Entonces, podemos pensar y decir, bueno, como sí que explican la inhibición condicionada, bueno, la estándar realmente, pues la inhibición diferencial es un tipo de inhibición, así que podrían explicarla. Imaginemos que la duda es si englobaría la inhibición condicionada, pues no, porque dice que puede explicar la inhibición así en general. Pero claro, si nos vamos a las opciones de respuesta, no le veo sentido a ninguna de las alternativas. Mira, la B dice, es explicada por el modelo Shkorla y Wagner, ¿vale? Explican la inhibición, vamos a aceptar de momento esta premisa, ¿no? Porque el contexto deviene excitatorio, primero excitatorio, sí, en los ensayos no tenemos estímulo condicionado, excitatorio y el estímulo incondicionado, ¿hasta ahí? Bien. Y por tanto, en los ensayos donde tenemos estímulo condicionado negativo, que aquí vendría otro guioncito, ¿no? Y no, es decir, la ausencia, hasta aquí bien también, nos dice, y aquí esto es importante porque esto de aquí, esto es el sumatorio, sumamos, ¿vale? Que son todos los aprendizajes de todos los estímulos que participan. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando hablamos del bloqueo. Y dices, ¿pero qué estímulos? Si solamente tengo uno, solamente tengo este, no tengo que sumar. Otra cosa es cuando hablamos de inhibición condicionada, que efectivamente tendríamos el excitatorio y el inhibitorio, pero en este caso no. Esto ya de mano, lo del sumatorio ya chirría. Y además, cuando te dicen que es superior a 0, te chirría más. ¿Por qué? Porque en sí, el aprendizaje previo, puede tomar valores de 0 si tú no has aprendido absolutamente nada anteriormente, o de 1 si lo has aprendido todo. 0 o 1, no puede ser más. Entonces aquí esto ya digo, no. Entre lo del sumatorio, el mayor que, como que no. Y luego el aprendizaje que disminuye, el incremento que iría disminuyendo. De nuevo, estamos partiendo de que la sorpresividad, ¿no? Es lo que explican Shkorla y Wagner, esa fuerza asociativa entre el estímulo condicionado que cada vez se convierte en un mejor predictor y por lo tanto cada vez tengo menos que aprender. Pero claro, si en la primera fase es excitatoria,
yo lo que hago es asociar la fuerza asociativa al estímulo condicionado excitatorio con el incondicionado. Pero, sin embargo, aquí, ¿cómo relacionamos esto según su modelo? Porque no es lo mismo que el condicionado. ¿Sí? O sea, no son dos juntos, es uno solo. Entonces, esta por varias partes se cojea, cae y no vale. Y la C es explicada por el modelo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Nos va a decir, porque el contexto deviene inhibitorio en los ensayos donde tengo un condicionamiento excitatorio. O sea, ya directamente esto no tiene sentido. Por eso, al final, aunque diga que Rescorla y Warner sí que explica la inhibición, a la opción B le veo fallos por todos lados, varios fallos, así que pues decimos que no y ya está, de manera específica, no, la inhibición, pues el apellido condicionada. ¿Sí? No sé qué te habrá pasado a ti, imagino que igual o lo has visto muy claro y has dicho, en una de las listas no vemos que se lo diga explícitamente, perfecto, a ver cómo lo resuelven y qué nos cuentan, porque ellos siempre argumentan mucho, podemos estar más o menos de acuerdo y debatir con lo que hemos entendido, con lo que explican en el libro, a ver qué tal. Vamos con la 10. La inhibición diferencial la tenemos en el tema 2. Vamos con la 10, el efecto de preexposición al estímulo incondicionado, ¿sí? Consiste C, un retraso en el condicionamiento de un estímulo condicionado con ese estímulo incondicionado. Es decir, yo tengo un estímulo incondicionado inicial y eso hace que la posterior asociación con un estímulo condicionado se me retrase, se me haga más lenta. ¿Por qué no considero correcta las demás? Dice, un retraso en el condicionamiento de un estímulo condicionado, muy bien, con otro distinto. Esto es como con otro, no, con el que he preexpuesto. Y luego dice una aceleración dice, no, aceleración no, retraso en la adquisición. Tema 3. Vamos con la 11. Dice, en el condicionamiento operante, los elementos que forman la contingencia, ¿vale? Contingencia de 3 términos. Yo creo que este es un regalito con lazo y todo, porque es el estímulo discriminativo, la respuesta operante, ¿no? Y la consecuencia. Yo creo que está bien, ¿no? Regalito, ¿sí? Bueno, pues operante, tema 4. 12. El procedimiento de condicionamiento operante. Avanzamos por ahí. En el que cuando un sujeto emite la respuesta operante, esto tiene como consecuencia que no se presenta un suceso de naturaleza apetitiva. Entonces, ¿qué hacemos? Pues te lo dibujas. Lo vamos a ver. Me está diciendo que emite una respuesta, ¿vale? Pues nada, emite una respuesta. ¿Y esto qué sucede? Pues como consecuencia no se presenta un suceso de naturaleza apetitiva. Entonces yo aquí siempre me digo consecuencia y me pongo carita feliz porque es apetitiva. Pero atención que me está diciendo que si yo hago esto no aparece. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a hacer más veces esto? ¿O bajaré la probabilidad de respuesta? La bajaremos. Si la bajamos, entonces, ¿qué es un castigo? Y dices castigo positivo, ¿no? Porque la relación es negativa. Si hago esto, no tengo esto. Por eso es entrenamiento de omisión o castigo negativo. ¿Vale? Castigo negativo. Y tenemos tema 4. Vamos avanzando con la 13. Y tenemos aquí, si asociamos un reforzador con un estímulo o evento de naturaleza contraria, ¿vale? Naturaleza contraria, si me está gustando, pues con otro aversivo. El efecto resultante es una disminución de la respuesta operante. Algo me gustaba, ahora no, que había sido reforzada, ¿vale? Con dicho reforzador. Reforzada es porque nos gustaba, era apetitivo. Nos estamos refiriendo al procedimiento hemos devaluado el reforzador, le hemos quitado el valor porque ahora viene con algo desagradable, ya no lo quiero, ¿vale? Un ejemplo tal cual que estudiamos en el tema. Entonces, claro, evitación no, evitación lo que haríamos sería darle todavía más respuesta para evitar algo desagradable, no encaja. Y la desinhibición tiene que ver con uno de los fenómenos que suceden tras la extinción, ¿no? Cuando aparece un estímulo nuevo. Por eso he descartado tanto la B como la C. Y
Y esto tendríamos la evaluación del reforzador, entiendo que es el tema 4. Vale, estoy dando si es 4 o 5, 4. Sí, esta parte del final de los sabores, el 4, sí. Vamos con la 14. A ver, la recuperación de la respuesta extinguida. Entonces, recuperamos la respuesta que se ha extinguido. De nuevo hemos dicho, tenemos adquisición, extinción y ahí va, se recupera otra vez. ¿Y por qué se recupera? Porque hay un cambio de contexto. ¡Qué bien! Cambio de contexto en el que se llevó a cabo la extinción. ¿Vale? Entonces yo aquí he puesto que vuelve a la A, pero en realidad podría volver a la A o a otro diferente. El caso es que no vuelva a suceder aquí. Y a esto se le llama renovación. Recuperación espontánea es por el pasar del tiempo únicamente. Restablecimiento sería porque, si estamos hablando de extinguida, respuesta operante, pues sería porque aparece de nuevo el reforzador. ¿Vale? Sí, sería restablecimiento. Y esta tenemos tema 4. Vamos con la 15. ¿Vale? Vamos con la 15. Vale, voy a borrar esto para explicarlo y que lo puedas ver mejor. A ver, la figura que tenemos más abajo reproduce los datos originales de Einstein encontrados para la igualación. Nos pregunta por la paloma 231, que nos dice que está representada por círculos blancos y la línea punteada. ¿Qué estaría mostrando? Bueno, pues entonces lo primero vamos a localizar esta información. A ver, que se vea así muy bien. Perfecto. Mira, entendemos la gráfica. La gráfica nos está marcando cuál es la información en relación a una de las opciones. Sabemos que esto tiene que ver con, tenemos dos alternativas, tenemos que hacer una elección entre dos alternativas que están disponibles ahí de manera independiente cada una, concurrentes, ¿no? Bueno, aquí tengo que me pone lo que yo voy a recibir en la opción A, en la tecla A, y lo que yo voy a responder en esa tecla A. ¿Qué es lo que viene a decir la ley de igualación? La ley de igualación te dice, tanto recibes, tanto das. Entonces, si tú, el porcentaje, imaginemos que es el sueldo, el porcentaje de tu sueldo en el trabajo A, tú tienes dos trabajos, el A y el B. Si te fijas, hacemos una separación visual. Esto de aquí, ¿qué es? El porcentaje que aporta el A de tu sueldo. Si tú pongamos que cobras 1.000 euros, para hacer números redondos y que quede claro. Si tú cobras 1.000 euros, aquí tendríamos que este 10% significa que el 10% de esos 1.000 euros provienen de tu trabajo A y que el 90% vendría de la otra alternativa, de la B. Es decir, si nos facilita la información de una, por descarte tenemos ya el de la otra. Por eso solamente nos dan el de una. No hace falta que nos den el de las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que es por debajo, ¿vale? Todo lo que es por debajo del 50% que nos está diciendo que esa alternativa, que ese trabajo no es el mejor. El mejor sería el otro, el B. Sin embargo, en el momento en el que tú más del 50% de tu sueldo lo recibes en la alternativa A, ahí la alternativa A se convierte en la mejor. ¿A que sí? Eso es. Entonces, aquí haríamos una línea que nos indica que toda esta parte quiere decir que la alternativa A es la mejor. Y toda esta otra parte sería que la alternativa A no es la mejor. Si la alternativa A no es la mejor, ¿cuál es la mejor? La B, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a poner. Todo esto sería que la alternativa A es la mejor. Y aquí vamos a poner la otra, con este otro color, sería que la alternativa B es la mejor. ¿Lo vemos? ¿Sí? Vale, esto es lo que tú recibes. Ahora vamos a ver lo que tú das, es decir, el tiempo, por ejemplo, que le dedicas a cada uno de los empleos. De nuevo, todo lo que sea el 10%, el 20% de tu tiempo, el 30%, 40%, 50%, bueno, pues vamos a ajustarnos. La ley de igualación nos dice, mira, esta es la línea que indica
que estás cumpliendo exactamente, tanto recibes, tanto das. Es decir, que tú recibes en la alternativa el 30%, pues lo que procede es que tú des el 30%. Por eso cae en esta recta. ¿Qué pasa si tú recibes el 80% en la alternativa A? Pues que debes dedicar el 80% de tu tiempo y estaríamos igualando, igualando, igualando. ¿Bien? ¿Qué pasa si tú recibes, vamos a marcar aquí, tú recibes el 70% de tu sueldo de la alternativa A? Igualar, ¿qué sería? Pues darle el 70% de tu tiempo a esa alternativa, ¿no? Y ahí tenemos esto por aquí y esto por aquí, ahí más o menos recto. Esto sería igualar. Pero ¿qué pasa si tú te pegas más tiempo en el trabajo? Pasas más tiempo. No simplemente estás esos 70, sino estás 80 o 90 o 100. ¿Te fijas? Estarías pasándote por encima. Le estarías dando de más a la alternativa mejor. Estarías sobreigualando, le estarías dando de más. Por eso, la paloma por la que nos preguntan, que es la paloma que es esta línea de aquí, está por encima. Es decir, está sobreigualando. Porque está por encima de la línea. Si estuviera por debajo, le estaría dando menos, estaría infraigualando. Pero cuidado, porque yo me estoy refiriendo siempre en caso de que la A sea la mejor alternativa. Es decir, en el momento en que la A no sea la mejor, en que sea la mejor la B, cambia el juego. ¿Por qué? Si tú recibes el 20%, si tú recibes el 20% de tu sueldo en la alternativa A, lo suyo es que le dediques el 20% de tu tiempo. ¿Qué pasa si en lugar de decantarte por el 20, le haces menos, le das el 10? El 10. Recordemos que las igualaciones siempre las hacemos en referencia a la que es mejor. ¿Cuál es la mejor? Aquí, la B. Vale. Si tú a la alternativa A le estás dando el 10%, le estás dando 10% menos de lo que deberías, significa que la alternativa B te da el 80%, es decir, la diferencia, y tú le estás dando de más. Le estás sobreigualando. Por eso, que se te quede muy grabado esto, todo. Voy a borrar esto aquí para hacerlo todavía más limpio. ¿Vale? Creo que los dibujos te ha quedado claro. Vamos a ver ahora. Sería hacer lo siguiente. Hacemos esta línea aquí en medio y la idea es todo lo que sea ir por aquí encima o todo lo que sea quedarse por aquí abajo es sobreigualar en la alternativa que corresponda mejor, ¿sí? Y ahora aquí esto es infraigualar y esto es infraigualar. Por lo tanto, solo es la sobreigualación, ya que nuestra amiga es esta de aquí. Esta de aquí, que no sé si se está viendo porque lo estoy haciendo vamos a hacerla de amarillo, que se va a ver mejor. ¿Vale? Está por aquí, ¿ves? Está por aquí arriba y por aquí abajo. Está en la zona verde. Está solamente sobreigualando. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Tenemos la 16. Se denomina autocontrol. Bueno, esta también ha sido para mí un partido de tenis. Y te voy a contar por qué he elegido la B de Barcelona. A ver, el autocontrol, según lo que estudiamos, hace referencia al hecho de que tú tienes a tu disposición dos posibles recompensas, ¿no? Dos posibles cosas que quieres. Tienes un comportamiento autocontrolado cuando eliges la alternativa mejor a pesar de que sea más demorada, ¿vale? Entonces, si tú no eliges esa, eliges la otra, te beneficias de algo, pero eso sí, de menos. Esa sería impulsiva. Sin embargo, la A dice refrenarse de responder en los programas de reforzamiento diferencial
de tasas bajas de respuesta. A ver, lo que se llama el programa de reforzamiento diferencial de tasas bajas implica que nos marcan un tiempo. Tenemos que esperar, ¿vale? Esto va a ser un relojito, tenemos que esperar ese tiempo y solamente cuando pase ese tiempo darle la respuesta. Si nos adelantamos, tenemos una penalización, tenemos un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Pues el castigo es que nos toca volver a esperar ese momento, ¿vale? Entonces tendríamos que volver a esperar. Vale, hacemos así. Espérate que me estaba volviendo esto loco. Tendríamos que desde aquí, que es cuando hemos respondido antes de tiempo, tendríamos que volver a esperar otra vez hasta poder darle la respuesta. Es decir, no podemos responder antes, por eso refuerzo el que respondas más tarde. Reforzamiento de tasas bajas, vas a dar menos. Bien. Y tú puedes decirme, Carolina, que es lo que yo he pensado también, a ver, yo tengo que controlarme para no darle antes, ¿no? Vale, entonces a eso le podemos llamar autocontrol en una cuestión emocional, ¿no? Cognitivo, que tú te controlas. Sí, estoy de acuerdo. Pero esos son los términos que se define autocontrol en esta asignatura y ahí es donde yo considero que no. El autocontrol quiere decir que tienes dos alternativas, ¿vale? La A y la B. Tienes dos alternativas. En las dos puedes ganar algo, ¿vale? En una ganas más que en la otra, pero en las dos puedes ganar algo. Cuando tú aquí decides, por ejemplo, imagínate un ejemplo de esto es la pizza. Tú metes una pizza al horno y tienes que esperar cierto tiempo. Si abres la puerta antes de tiempo, se está perdiendo el horno calor y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que tienes que esperar luego más. ¿Tú qué ganas con abrir la puerta del horno antes? No ganas nada. Y podemos decir, bueno, pero me puede dar la ansiedad, me puede estar dando la prisa y entonces al abrir ya me quedo más tranquila. Bueno, sí, eso sería ya entrar en unos componentes, ¿no? Más emocionales, incluso llegando a ser psicopatológicos, ¿no? En caso de que necesitemos hacer ese comportamiento, ¿no? Esa especie de compulsión. Pero no estaría relacionado con la respuesta. ¿Vale? Entonces entendemos el hecho de que tú te controlas, te acuestas pronto para levantarte pronto por la mañana, para salir a correr por la mañana y eso es autocontrolado porque sabemos que por la noche igual te hubiera gustado más haber salido de fiesta o haberte quedado hasta las tantas leyendo y sin embargo decidiste tomar otra decisión con la que también ganas, aunque más a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ese es mi razonamiento por el cual he considerado que bajo su concepto de autocontrol, en el reforzamiento diferencial de tasas bajas, no veo que la alternativa de actuar antes no solo no les reporta algo positivo, sino que es que además todavía tienes que esperar luego más, ¿no? Es como, ¿por qué estás haciendo esto? Así que este es mi razonamiento de por qué solamente elijo la B. ¿Vale? Vamos con la 17 y el autocontrol, todo eso tenía que ver con el tema 6, sobre todo, bueno, el 5 ahí, la demorada, tal. 17, se denomina tensión de la razón. Esto es definición pura y dura también, aquí no tenemos problema. La B, dejar de responder cuando el requerimiento del programa de razón sea muy alto, cuando nos estén pidiendo demasiado. La A dice, dice la incertidumbre de no saber si la ejecución que se observa es debida a programa de razón o intervalo. De esto no vemos nada. La ejecución más alta en los programas de razón que los de intervalo, tampoco se llama a eso. Así que, nada, igual esto te podía confundir en algún momento con la carrera de la razón, pero no creo, tampoco viene la definición por ahí. Bien, entonces esto tendríamos tema 5. Vamos con la 18. Si tomamos un programa de razón variable, medimos el tiempo que transcurre el count, ¿no? Al recibir cada reforzador y luego lo aplicamos a un intervalo variable. Bueno, pues eso también lo vemos tal cual directamente, que es el de razón variable el que aún así va a tener más respuestas. Tiene sentido puesto que al final tu acción está relacionada directamente con el número de reforzadores que vayas a recibir. Sin embargo, con el intervalo tienes que esperar un tiempo, ¿sí? Así que 18 C de casa. Y esto tendríamos el tema 5 también.
Bien, 19. Si una situación de elección libre se dedica más tiempo a hacer la actividad 1 que la actividad 2. Entonces, ¿qué decíamos de nuevo en la corrección del primer examen, la primera semana? Que Premac nos va a decir que es importante que haya una actividad favorita, ¿no? Eso supone que es una estrella, muy buena ella. Bueno, pues aquí tengo que para Premac la que va a utilizarse como reforzador solo puede ser la favorita, es decir, la actividad 1. Sin embargo, en la teoría de privación de respuesta que decían, me da igual, el tema es que privemos una y esa será la que refuerce, privamos la otra y esa será la que refuerce. Entonces, elijo la B. Solo la actividad 1 para Premac porque es la favorita en línea de base y tanto la 1 como la 2 siempre con el comentario, la puntilla de que deben ser privadas. O sea, las debemos poner como contingente a la acción de otra, que eso es lo que sería la respuesta instrumental, ¿verdad? Y aquí tenemos tema 5 también, de ahí te acabando. Bien, vamos con el 20. Señala la opción en la que ambos eventos tienen control excitatorio. ¿Sí? Control excitatorio. A ver, pues he elegido que sería la A. No si bien ahí, porque vamos a ver. Sobre la conducta objetivo. Pues aquí tenemos el estímulo, el aversivo, si queremos que la respuesta sea la de paralización, por ejemplo, pues podría valer. El estímulo discriminativo positivo también, ¿no? Porque nos está señalando la ocasión. Bueno, luego aquí tenemos el estímulo neutro, que dices, el neutro no te señala absolutamente nada, a menos que lo asociemos, así que nada. Y el estímulo discriminativo negativo normalmente todo tiene que ver con que no hagas algo, ¿no? Es más, te señala la ocasión en la que no va a pasar. Y luego aquí nos pone que si el positivo, que si el negativo. Entonces, es cierto que dices, bueno, el aversivo puede dar la sensación como de que no sería excitatorio, pero es excitatorio de que viene algo y no te agrada. Bueno, entonces las otras las descarto y me quedo con la A, ¿vale? Me quedo con la A. Entonces esto lo tendríamos en el 6, ahora pienso, no sé dónde marcarlo en varios, sí, la conducta 6, el 7, excitatorio, donde vemos ahí diferentes. Vamos con la 21. En el método de estímulos múltiples, eso sí es tema 6 totalmente, para la medición del control por el estímulo. Veamos, dice, los sujetos tienen experiencia con todos los estímulos de prueba en solitario, 1 a 1. No, eso es en el de caso único. Por eso, esta no. Elijo la B, que se comprueba la fuerza de la respuesta en ensayos en extinción. Sí, se presenta el que ha sido entrenado cada vez acompañado de uno diferente en extinción, es decir, sin que tengamos el incondicionado ahí asociado, ¿no? La consecuencia. Por lo tanto, sería la B. La C se requiere por norma general de más tiempo y esfuerzo que con el de estímulo único. No, el de estímulo único es el que nos lleva más coste de tiempo, de dinero, y por eso es que elijo la B. Esta no. Vamos con la 22. Una paloma es expuesta, tenemos aquí a un programa continuo de reforzamiento positivo. Por picar una tecla solo si la luz está encendida, ¿vale? A ver, entonces aquí, esto es, yo me lo he puesto así. Si la luz está encendida, el quinto ensayo, el sujeto picotea la tecla cuando la luz se enciende. La luz se enciende, ¿vale? Entonces me dice que le da una respuesta que es picotear y entonces me pregunta, señala la opción correcta respecto al picoteo de la tecla observado en dicho ensayo. Es decir, en el quinto ensayo. O sea, me están diciendo que esto es un programa continuo de reforzamiento positivo. La paloma sabe que en cuanto le dé aquí, una vez que está la luz, va a recibir el reforzamiento, pues ponemos una bolita rica de comida que le gusta, ¿vale? Bueno, pues entonces he puesto que la B le seguirá la aparición de un reforzador. ¿Por qué? Pues porque me lo están diciendo, me están diciendo que es continuo de reforzamiento positivo, consecuencia agradable. En el quinto, ¿qué es lo que hará? Pues responderá. Veamos por qué he descartado las demás. Se encuentra bajo el control exclusivo de la luz encendida de la caja.
Lo de exclusivo, no sabemos si se han controlado otras variables en el laboratorio, en la caja, el sonido, el experimentador, no lo sabemos. Y la C, el reforzador que apareció después de picar es la explicación de esa conducta. De nuevo, normalmente tiene que ver con la probabilidad de la consecuencia, pero es que no es el reforzador, es el hecho de que este te señala la ocasión, ¿vale? En este caso, ese ahora sí, ahora no, es un estímulo condicional. Entonces, bajo el control, es que es así, o sea, este es un estímulo que te avisa de la ocasión, ¿vale? Que bueno, más que la ocasión, tiene pinta más el estímulo incondicionado, estamos hablando de estímulos condicionales porque es el operante. Entonces, bueno, después de darle así vueltillas, lo que no se me puede negar es que seguirá la aparición del reforzador. Y de ahí la B. Esta pues el 6, estamos hablando de estímulos condicionales, el 6. 23. Señale la opción que completa la frase de manera correcta. Y tenemos a mayor intervalo de entrenamiento discriminativo y la prueba, te entreno y luego te pruebo, ¿vale? Para ver si has aprendido a discriminarlo bien, a diferenciarlo bien. Cuanto más tiempo pase, peor lo vas a hacer, menos te vas a acordar. Entonces va a haber una peor discriminación, habrá una mayor generalización. Y por eso elijo la A. Más plano será el gradiente. Será más plano porque habrá más generalización, menos discriminación. La B dice mayor será la discriminación demostrada por el sujeto. No, cuanto más tiempo, no, peor. Es como que estudias y el examen tarda más en, pues, no, tenemos conocimientos menos frescos. Y luego, el menor será el control ejercido por los estímulos de prueba diferentes al revés. Ejercerán un mayor control, nos van a confundir, nos van a parecer similares. De ahí que la descarta. Y esta tenemos la 6, tema 6. Bien, 24. Selecciona la opción que completa correctamente la siguiente frase. La teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente de Dinsmore explica el castigo y esta es tal cual en términos de adquisición de respuesta de evitación. ¿Vale? Es tal cual esta. Esto sería tema 7. Por lo tanto, me quedo bien. 25. Elija la opción en la que todos los procedimientos que contiene involucran una estimulación aversiva. Vale, ¿qué sabemos? La estimulación aversiva es el hecho de que puedas entrar en contacto con consecuencias aversivas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí nos puede ayudar a descartar, yo he elegido que es la B, porque la opción A, reforzamiento positivo, yo entro en contacto con algo agradable, no es una estimulación aversiva, o sea, ya por eso esta la descarto. Luego, en el C, condicionamiento inhibitorio apetitivo, yo te retiro lo apetitivo, pues vale, pero eso no significa que sea en un contexto aversivo. Y luego, el castigo negativo tampoco, porque ahí lo que hago es que te quito algo que te agrada. Por ese motivo es que he descartado la C. Y luego, la B, castigo positivo, si tienes algo que no te gusta, reforzamiento negativo, es decir, si no haces te va a aparecer ese estímulo aversivo. Y aquí esto es condicionamiento inhibitorio aversivo, es decir, te informo de que no va a venir, ¿vale? Pero sí que está en un contexto donde sí ha venido el excitatorio, entonces por eso entiendo que lo engloban igual, ¿vale? Porque siempre, pues, si hay un inhibitorio es porque anteriormente ha venido un excitatorio y por eso entiendo que lo engloban, porque todo lo demás no nos encajaría bien, ¿vale? Entonces esto sería el tema 7. El tema 7. Vamos con la 26. Se realiza un estudio con ratas en el que la aparición de un sonido, ¿vale? Decimos, bueno, ¿vale? Vamos a ponernos. Un sonido antecede a la presentación de una descarga, ¿vale? Sonido y hacemos, esto es una descarga. El grupo 1, ¿vale? Aquí tenemos el grupo 1. La descarga aparece independientemente de la conducta del sujeto. Sí o sí aparece la descarga. En el grupo 2, si la rata salta tras la presentación del sonido, no se presenta la descarga, ¿vale? Entonces, si salta, no hay descarga. Listo, vamos una rayita. Bien. Se comprueba que las ratas saltan tras la aparición del sonido en ambos grupos. Bueno, elegimos la opción correcta. Yo aquí tengo 2 puntillas que hacer importantes en esta respuesta. Te voy a contar y luego tú me dices qué has pensado, qué has puesto, porque la verdad es que aquí hay 2 que yo he entrado en bucle también. Te cuento por qué. Me he decantado por la B,
de la descarga funciona como estímulo incondicionado en ambos grupos. Funcionalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es un condicionamiento clásico porque hagan lo que hagan, recibe la descarga. Y aquí tenemos un condicionamiento operante. Porque, y me dicen, si saltan, no se presenta. Es decir, evitas. Entendemos que es un procedimiento de evitación discriminada. Entendemos que al principio se dará una conducta de escape. Vale, pero no es lo que me están diciendo. Me están diciendo que no se presenta. Entonces, si no se presenta, entiendo que estamos hablando de evitación. Tal cual en el libro se nos indica que la descarga funciona como estímulo incondicionado en ambos casos. Lo que se nos puede hacer extraño porque no controla la conducta el estímulo incondicionado, es decir, no aparece sí o sí, no en el grupo 2. Pero el nombre que le dan es estímulo incondicionado. La A, como dice, el salto es una conducta de escape en el grupo 2. A ver, es que escape no, me dice que el sonido no se presenta, no me dice que lo para, no me dice que no se presenta, entonces esto es evitación. Ahí es donde, ¿no? Chirría, por eso no elijo la A. Y luego la C. El sonido es un estímulo discriminativo en el grupo 1. En el grupo 1 es un estímulo condicionado, excitatorio. Así que ahí estamos. Si es verdad que la B inicialmente es como, bueno, funcionalmente aquí no tendríamos estímulo incondicionado, pero sí es cierto que cuando hablamos de este tema se le da ese nombre, estímulo incondicionado. Por eso he elegido la B, porque esto de escape me dice que no se presenta, eso es evitar. No sé, a ver qué te parece a ti y qué cuentan. Pero vamos, esta también tiene lo suyo. La A y la C fuera. Bien, 27. En una caja experimental se programa una contingencia positiva entre la presión de una palanca y la aparición de una descarga en presencia de una luz roja. Dices, a ver, si hay una luz roja, resulta que doy una palanca, ¿vale? La respuesta... y aparece una descarga, ¿vale? Pues entonces nos ponemos la descarga. La luz roja que parece así, vale. Ahora, pero en presencia de una luz verde, bueno, pues la luz verde, ¿qué pasa con ella? Pero no en presencia de la luz verde. Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos es que tenemos esto, pero no se presenta la descarga. Bueno, y nos preguntan expresamente por la luz roja. ¿Vale? Bueno, pues a ver, vamos a ver. Yo elijo que es la C. Digo, adquirirá un control inhibitorio sobre la conducta de presionar la palanca. Es decir, cuando esté el estímulo delta, diríamos, no, es mejor que no le des porque si no viene. Entonces, yo ahí control inhibitorio sobre la conducta de presionar. Cuando esté la luz no vamos a tocar la tecla. Las demás, ¿por qué las descartaría? Pues a ver, dice, funciona como estímulo incondicionado. La luz, no. ¿Vale? La luz, no. Fuera. La B se convertirá en un estímulo discriminativo delta, ¿vale? Para la conducta de parálisis. Entonces, como, a ver, espera. No es para la conducta de parálisis, es para la conducta de darle a la palanca. Es inhibitorio para darle a la palanca, es excitatorio para quedarte quieta, si lo queremos ver así. Entonces, por eso esa la he descartado. ¿Sí? O sea, me está diciendo que es inhibitorio de la parálisis. De la parálisis no, de darle una respuesta, eso ocasiona parálisis. No me la elimina. ¿La sigues? Entonces, por eso digo, no me cuadra, no. La C. Bueno, bien, esto sería el 7. Vamos con la 28. Esto ya nos tocan las prácticas, las 3 primeras, es el tema de las palomas, ¿no? De Jack y Jill que se comunican. Bueno, así no, con los botoncitos y el tema de los colores. Y luego el vídeo que hay. Entonces, a ver aquí. En relación con el artículo, como decimos, ¿qué diferencias señalan? En relación a lo que tenían, dice, usaron más estímulos a etiquetar. No, utilizaron 3 cuando su usabas tenía 11, así que está fuera. Esto también lo vimos en la de repaso, lo comentamos también.
La de repaso me refiero a la de la primera semana. Considero que es la B porque, bueno, se utilizaron colores en lugar de comida, tal cual, y se revirtieron los papeles. Ya hemos dicho que no, también lo vimos la primera semana. Jack y Jill, tenemos a Jack, informador. No. Jack es el observador y Jill es la informante. Así que esto no. Vamos siguiendo. 29. El procedimiento de encadenamiento se basa en establecer situaciones en las que la emisión de una conducta tiene como consecuencia, a ver, aquí cositas, encadenamiento, ¿no? Programas secuenciales, en ese orden, situaciones en las que la emisión de una conducta, es decir, están los diferentes estadios marcados por estímulos. Y hasta que no los completemos todos, en el orden que se nos indica, no recibimos el premio reforzador que viene después. Bueno, entonces claro, aquí puede haber duda entre la A y la B, es decir, lo hago para que desaparezcan los estímulos que controlan la misma, ¿no? Conducta. Y dices, no, lo que queremos es que aparezcan estímulos que controlan la nueva. Y por eso se asociaba mucho también con que se iban a convertir en estímulos condicionados, condicionales, se utilizaba mucho para eso. Por eso elijo la B. La consecuencia no es que desaparezcan, no te fijas en eso, sino en el siguiente paso, que es el que te va a motivar a seguir avanzando. Mi razonamiento. Aparición de un estímulo incondicionado que provoca una respuesta refleja, no, son estímulos neutros que al final se convierten en discriminativos y que a su vez también pueden ser condicionados, todas estas cosas. Y esto tenemos el cadenado en el tema 4, en el tema 4. 30. En relación al artículo, seguimos ahí con las dos palomas. Dice, ¿cómo controlaron los autores la comunicación que fuera realmente simbólica? Lo hablamos también la primera semana y es la A, se llevó a cabo una sesión de control, taparon los botones de Jill, ¿verdad? Así que esa es correcta. La B, se llevaron a cabo varias sesiones de control, descubrieron los botones y enseñaron las letras, todo lo contrario. No se llevó a cabo ninguna sesión de control, sí se llevó, así que listo. Y ahora nos tocan las 3 preguntas que tienen 4 alternativas, no hay ninguna que te vayan a descontar puntos y es de la voluntaria, ¿sí? Entonces, a ver, dentro de uno, ¿qué otros factores relacionados con los estímulos? Bueno, te cuento porque es el verbo el que me ha confundido al principio un poco. A ver si te ha pasado igual o no, verás. ¿Qué otros factores relacionados con los estímulos podrían haber influido en la adquisición de la discriminación según lo que se dice del trabajo de Flores y compañía? A ver, entiendo que me está diciendo que de las variables que ellos manejaron, ¿qué otra posible explicación puede haber? ¿Vale? En función de su trabajo. Por eso es, ¿qué factores relacionados con los estímulos, importante, no con la respuesta, recordamos que se hace un cambio de estímulos al experimento 1, podrían haber influido? Es como, bueno, si eliminamos la variable independiente que se ha manejado, ¿habría otros que pudieran explicar esto de su propio estudio? Entonces, he elegido únicamente la A, que es la utilización de estímulos adecuados a la capacidad sensorial de las ratas. Esto es algo que hicieron, por lo tanto, igual eso puede explicar, puede haber influido a la hora de adquirir. La B dice la diferente intensidad de los estímulos utilizados. La intensidad de los estímulos fue la misma, no fue diferente. Entonces eso no puede explicar la mayor o menor velocidad de adquisición. Por eso la A y la B no serían correctas. Y la C, la respuesta de observación a la muestra, esa respuesta me está preguntando por estímulos, entonces ya está. Si tú has interpretado como qué podría ser, qué podríamos alterar en otro experimento y comprobar, ahí sí tiene sentido el tema de la intensidad. Pero la forma verbal me está diciendo podrían haber influido, es decir, como algo que ya han hecho. Entonces, claro, la diferente intensidad es que no hubo diferente intensidad. Por eso elijo la A. Y la 32 dice, en el experimento 2, ¿cuál fue la variable independiente que se manipuló? Ahí tendríamos la respuesta y es la morfología de la respuesta requerida. O tirar de la cadena o darle a la palanca. Y por último, ¿a qué conclusiones llegaron? ¿Vale? A partir del experimento 1,
Pues sería la C, el grupo que recibió entrenamiento de estímulos de prueba con interdimensional, es decir, entre las dos dimensiones, fue mucho más rápido, ¿vale? Adquirió significativamente más rápido el criterio que tenía marcado de discriminación que los animales entrenados con intra, es decir, dentro de la misma dimensión, que era o el sonido continuo o intermitente, ¿no? Eso es lo que vimos en el 1. Muy bien. Luego la A dice, el gradiente de generalización excitatorio no se hizo ninguna prueba de generalización ni nada de eso. O sea, está fuera. La B, no hubo diferencias significativas, dice, entre el grupo de condición de respuestas morfológicamente iguales y el de respuestas morfológicamente diferentes. Sí que hubo. Recordamos que uno, de hecho, ni siquiera llegaron al criterio, los que necesitaban, con lo cual sí que hubo. Así que esto, nada. Y el desplazamiento del máximo fue, tampoco se ha hecho ningún tipo de prueba, un desplazamiento del máximo, nada. Así que la C. Y esto es todo, amigos, que diría Porky. Esa ha sido la corrección del examen. La verdad es que tenía alguna pregunta y otra que tela marinera, soy consciente. Es una asignatura que nos exige muchísimo, mucho, tener los conocimientos manejados al dedillo y comprender por dónde van. Comparto contigo precisamente mi manera de pensar por si te puede ayudar y también para que puedas compartir la tuya, que al final todo esto es nutrirnos, ¿no? Bueno, espero que te haya ido muy bien. Cualquier cosa ya sabes de dónde me tienes y nos vemos en la siguiente. Un besito, hasta luego.